el día de hoy vamos a estar platicando de las tecnologías exponenciales y el impacto que estas tienen en la salud. Para el público que es conocedor viejo, conocedor de Talentland y de los eventos, pues entenderá lo que es una tecnología exponencial, cómo van estas tecnologías creciendo eh, a un ritmo de 2x cada 18 meses, como se planteó en la ley de Moore, y cómo esto tiene un impacto en la vida cotidiana, ¿no? Pensaríamos que simplemente significa que vamos a tener computadoras y celulares lo doble de rápidos cada cierto tiempo por más o menos el mismo precio, pero esto hace que nuevas tecnologías permitan que hagamos cosas que nunca antes se habían podido hacer en el sector médico. Por ejemplo, tenemos robots operando personas con una altísima precisión o sistemas de inteligencia artificial haciendo diagnósticos, por ejemplo, de cáncer con una precisión superior a lo que se considera el gold standard en salud, que es el estándar esperado para las personas y el uso de estos dispositivos médicos. Y bueno, todo esto tiene un montón de implicaciones y el día de hoy tuve la fortuna de poder traer a tres expertazos que conozco y aprecio mucho, que nos pueden platicar desde la perspectiva tanto académica de la industria y de la parte de regulación, sus opiniones sobre cómo la tecnología está afectando el área de la salud en México y cuáles son sus ideas del futuro y cómo va a progresar todo esto. Entonces, para comenzar esta discusión, me encantaría poder pedirle al doctor Gerardo Graue Moreno, que es director en el Hospital de la Luz acá en Ciudad de México y que aparte es uno de los pocos médicos que conozco que aparte de triunfos académicos y hospitalarios médicos, pues también es un emprendedor como la mayoría de las personas que se interesan por estos temas que son el público aquí en Healthland de Talent Republic. Entonces, doctor, ¿cómo está? Hola, muchas gracias ahí por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues estoy aquí pensando en qué vamos a platicar en cuanto a la tecnología y la salud. Realmente creo que es un tema apasionante y súper amplio, pero vamos a tratar de ser como muy concisos para identificar los principales problemas que ahorita están pues generando una dificultad para el avance, sobre todo en la comunidad médica. La tecnología, como tú dices, está avanzando rápidamente y la educación médica se está quedando un poquito atrás. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ahí. Perfecto, justo en esta parte, doctor, desde su perspectiva como emprendedor, con lo que ha realizado y con cómo ve cómo se generan estas tecnologías y cómo las están integrando a su práctica y en el hospital y los proyectos posteriores que tiene, ¿qué problemas se encuentra, qué soluciones, qué es lo que ustedes están haciendo para cerrar esta brecha digital en México? Mira, primero, antes que nada, creo que de entrada la carrera de médico cirujano ya lleva un rezago importante para el emprendedurismo y la innovación. O sea, la carrera de médico cirujano, como la conocemos, como la estudiamos actualmente, sigue el mismo patrón o el mismo programa educativo que seguían prácticamente hace 100 años las facultades. Obviamente hay algunas facultades que se están empezando a adaptar mucho mejor que otras, pero vamos a hablar desde una perspectiva, por ejemplo, de una universidad pública grande como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el modelo de educación médica sigue centrado solamente en la atención al paciente, en la salud pública. Y creo que eso es lo que también ha generado un rezago y una dificultad del ámbito médico para poder acercarse a otras especialidades relacionadas con la salud, ¿no? Como la bioingeniería y como la informática, para poder tener una interacción que realmente nos ayude a desarrollar programas mucho más modernos y que nos pueda pues funcionar para que nuestros egresados no solamente estén enfocados en la parte de atención al paciente primaria, sino que también puedan desarrollar alrededor de ellos toda esta comunidad de contactos para poder pues desarrollar sus propias ideas y poder generar más conocimiento y más tecnología, más innovación dentro del campo de la salud. Entonces, bueno, primero creo que uno de los problemas es ese, ¿no? Básicamente, la enseñanza en medicina sigue siendo una enseñanza que por tradición es una carrera enfocada 100% a la parte humanística. Sin embargo, ahorita ya vemos toda una serie de ramas que podemos interactuar como médicos, no solamente en la tecnología, en la innovación, en el emprendedurismo,
Y bueno, eso nos ha detenido un poquito para poder generar este nuevo conocimiento. La otra parte que estamos viendo también de forma interesante es que muchas de las tecnologías que adaptamos en los hospitales nos las acerca la industria. O sea, realmente muchas de estas tendencias se dan por la parte comercial más que por la parte educativa. Entonces creo que también ahí hay una gran oportunidad para poder pues, conocer mejor estas técnicas que se están desarrollando sin que necesariamente vengan directamente de la industria y nos presenten solamente lo que ellos quieren que conozcamos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Pues ahorita regresamos con usted después de dar una vuelta al panel para poder platicar de estas partes. Seguiríamos entonces, me gustaría hablar, ya que mencionaba la parte de iniciativa privada, con Rodrigo Ruiz de Coteos. Él es un amigo que yo conocí porque, igual que yo, es un apasionado de la robótica y se dedica a hacer otra clase de dispositivos, pero ahora finalmente está incursionando en el campo de la salud y quisiera que nos platicara de su experiencia con este campo y cuáles son las oportunidades que ha detectado y cómo es que lo ve como una persona de la industria que se está iniciando en este sector. Tienes el micrófono en silencio, Rodrigo. Disculpen, fue lo primero que nos dijeron, no lo hice. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor también para mí estar aquí compartiendo, pues, diálogo y, bueno, pues, de lo que tú me comentas, Said, y tomando de referencia también lo que comentaba Gerardo, de que actualmente, pues, muchas de las compañías que existe en el mercado desarrollando todo este tipo de equipo médico o cosas para fármacos, etcétera, pues realmente lo que buscan es, o mucho del propósito de que hay detrás de todo esto, pues es más lo comercial y no hay un propósito verdadero que impacte positivamente sobre las personas, ¿no? Entonces, una de las características precisamente de hoy en día de organizaciones que están usando las tecnologías exponenciales, estas nuevas organizaciones pues están destacadas porque tienen un propósito de hacer algo mejor, ¿no? De hecho, yo le veo ahorita con Gerardo, a Cari no tengo la oportunidad de conocerla bien, pero leyendo sus biografías, ellos también están en el mismo tenor, ¿no? O sea, realmente lo que buscamos nosotros es impactar positivamente, ¿no? Y esta es parte de nuestro propósito, ¿no? Entonces, aunado a esto, quiero comentar que efectivamente las tecnologías exponenciales nos permiten pues tener acceso a diferentes tipos de herramientas con las cuales podemos desarrollar en menos tiempo productos que pueden ayudar a las personas, ¿no? Un ejemplo rápido que pongo sobre la mesa es, no sé si recuerdan en Star Trek, cuando estaba este médico de ahí de Star Trek, no recuerdo el nombre del personaje, pero usaba un sistema que se llama el Tricorder, que es un aparato para pues poder conocer los síntomas de alguna persona que tuviera algún tipo de malestar. Bueno, pues tal vez muchos ya lo sepan, pero este tricorder ya lo hicieron realidad. Peter Diamandis, el fundador de XPRIZE, que es una fundación que tiene como propósito pues crear convocatorias con un premio de desarrollar tecnologías que son disruptivas. Entonces, en el año 2015-2016, pues lograron hacer el sistema, el tricorder, y ahora este sistema con varios aparatos pues pueden saber síntomas y pueden prevenir enfermedades de personas propensas a algo, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues que ya estamos también incursionando con esto, pues, les quiero decir que al igual que como nos pasó en veces anteriores con la tecnología que estamos usando en la industria, pues en México todavía no estamos como muy preparados para acoger estas nuevas tecnologías, ¿no? Y más aún si son desarrolladas en México, todavía tenemos ese tema del machismo, ¿no?
de que si no viene de otra parte del mundo, pues no es bueno, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, yo creo que nosotros somos muy persistentes y siento que poco a poco, si estamos iniciando con este tipo de cosas, pues vamos a abrir brecha para que nuevas personas, nuevos emprendedores, nuevos inventores, pues traigan a la realidad muchas tecnologías que sabemos hacen falta para el cuidado de la salud. Es un tema súper interesante el que tocas, Rodrigo, y justo esto de XPRIZE está hecho por Peter Diamandis, que también es cofundador no solo de XPRIZE, sino de Singularity University, que es una asociación que se dedica justamente a enseñar sobre las tecnologías exponenciales, que pareciera que lo que hacen es acercar esto que consideramos ciencia ficción a la vida real. El día de hoy, muchas veces yo cuando doy paneles o conferencias le pido a las personas que se imaginen el futuro, pero todas las respuestas que me dan en realidad son del pasado. Vivimos en un mundo en el que pues tenemos robots en Marte, en el que la clonación es tecnología de los 90 y bueno, este tema del tricorder es algo que se intentó resolver a través del XPRIZE, que es una convocatoria para emprendedores de todo el mundo, que aquí los que asisten a HealthNAN podrían participar, donde ofrecen un premio de $1 millón a quien logre resolver un reto como estos. Desafortunadamente el reto del tricorder no se ha resuelto como se esperaba hasta hoy día porque es un tema bastante complicado y de hecho lo relacionan con la tecnología que desarrolló Elizabeth Holmes, que para los que la conozcan es esta chica que se creía Steve Jobs y que ahora está en todos los titulares como la chica que defraudó a Silicon Valley, que logró unas valuaciones ridículas, pero que no tenía un producto en realidad que iba y daba pitches diciendo que tenía un producto, pero que el producto resultó ser falso y enfrenta cargos criminales. El producto que ella supuestamente había desarrollado justamente se parecía muchísimo al tricorder, que era que simplemente con que pusieras tu dedo en el aparato podías saber prácticamente todo lo que eh, te estaba doliendo, cualquier enfermedad que tuvieras y te recetaba a través de inteligencia artificial un plan de diagnóstico. Entonces, se está trabajando muchísimo en ello. Este es uno de los primeros XPRIZE que no logra su cometido. Pareciera que la tecnología todavía no está lista hoy día para esto, pero por ejemplo, se hizo un XPRIZE para intentar lanzar cohetes al espacio y que regresaran y participaron un montón de compañías como las de Richard Branson o pues incluso ya sabemos cuál ya lo logró, ¿no? Entonces está súper interesante, estas cosas ya se están logrando y yo estoy seguro de que vamos a ver que en México estas cosas se avanzan. Por ejemplo, yo sé que a Rodrigo le encantan todos estos temas y todo esto de hacer Star Trek y otras series de la vida real, entonces esperemos ver algo de esto que salga de su empresa, que es una empresa bastante grande y bastante interesante que se está trabajando en esto. Y en esta parte viene una de las partes más interesantes cuando alguien se intenta introducir a realizar ventas en el sector médico como desde la parte industrial y es la opinión que nos pueda dar Karina, que es experta en ese tema y que se dedica a resolverle estos problemas a otros emprendedores y que aparte tiene una empresa súper innovadora de su parte que hace cosas increíbles. No sé si nos puedas platicar, Karina, tu opinión al respecto. Hola, Said. Sí, muchas gracias. Eh, pues igual un honor estar compartiendo esta charla con ustedes y poder intercambiar ideas y algunas posibles soluciones que encontremos en el camino para agilizar que la población tenga acceso a la salud y a salud que sea derivada de tecnologías exponenciales. Pues efectivamente, yo los últimos años me he dedicado a también asesorar y también apoyar a buscar soluciones de cómo sí se pueden dar las cosas en un emprendimiento dedicado a insumos para la salud o equipamiento médico, dispositivo, medicamento, cualquier otro que refiera a un insumo para la salud como tal. Y ello también porque al momento de fundar mi primera empresa, en realidad nos dedicábamos a ser emprendedores en la fabricación de una prótesis craneal que surgió justamente de un médico cirujano. Y efectivamente, pues al enfrentarnos con tantos retos y al enfrentarnos con tantas barreras regulatorias, pues tuvimos que aprender a conocer los mecanismos y a volvernos expertos en esos mecanismos para entonces también ayudar a que otras empresas logren sus objetivos.
es bastante complejo y efectivamente yo creo que no estamos educados para este proceso en el sentido en el que realmente no creo que solamente en el sentido médico, como lo mencionaba Gerardo, sino en realidad en todas las ramas de profesionales. Hemos, nos hemos especializado en nuestro rubro sin realmente tener una educación integral de todo lo demás que está implicado para poder aplicar nuestro rubro en beneficio de la población. Entonces, por supuesto que en la formación de un médico, de un químico, de un ingeniero, de un tecnólogo, en realidad va a haber muchas deficiencias porque desconocemos incluso fundamentos de interpretación legal, desconocemos fundamentos de interpretación financiera y a final de cuentas cuando te vuelves emprendedor pues tienes que ir captando mucha de esa información. El, el reto más grande que yo veo es que en la regulación la interpretación o las palabras realmente también están hechas como para que no podamos entenderlas y prácticamente mucho de lo que hago con algunos emprendimientos es ayudarles a interpretar eso que nos pide la regulación y a tratar de que surja desde el inicio del proyecto para que todo ello vaya por el camino menos tortuoso como el que a nosotros nos tocó recorrer en su momento, pero que a final de cuentas pueda llegar a un éxito y que pueda llegar a ser un producto comercial. Otro de los retos que también tenemos, no solo es en cuanto a la formación de los emprendedores o de estos grupos de trabajo que buscan desarrollar tecnologías para la salud, el otro reto grande que tenemos es que también nos toca o también falta educar a la misma agencia que regula estos dispositivos, porque en realidad ellos ya no conocen tampoco. Hablábamos de obsoletización de educación en medicina cuando lo mencionaba Gerardo y me vino mucho a la mente porque en realidad también nuestra regulación se está obsoletizando de una manera acelerada. Y me refiero a obsoletizando no porque no aplique para los dispositivos convencionales, sino porque no crece y no se adapta a la misma velocidad que necesita la realidad y que necesita la actualidad para poder entender los procesos y mecanismos que no solo la industria necesita para que sus negocios se logren, sino para que realmente ese beneficio de todo ese desarrollo, de toda esa investigación, realmente llegue al paciente. O sea, a final de cuentas, ellos van a ser los beneficiados y el trabajo deberá ser en un conjunto y deberá ser en un equipo multidisciplinario, cosa que por el momento no sucede o no sucede del todo o apenas están generando esos canales. Karina, ¿qué opinión tienes respecto a qué ciclo tendría que correr un emprendedor que quiere comenzar con un producto médico desde que tiene la concepción de la idea hasta que puede estar comercializando? ¿Cuánto tiempo estimas que le tomaría a un emprendedor cumplir con todos estos requisitos para un dispositivo médico grado 2? Por ejemplo, igual si quieres puedes explicar la diferencia entre ellos y más o menos qué costo tendría desde que se inicia el proceso hasta que tiene uno de estos registros. Wow, en realidad, Said, digamos que la información para poder hacer esa proyección sí es bastante compleja porque va a depender muchísimo del dispositivo. Como bien mencionas, hay diferentes tipos de insumos para la salud y todos ellos tienen diferentes grados de complejidad. El dispositivo que mencionas, que sería como un clase 2, pudiera ser incluso un equipo médico para diagnóstico de pruebas de sangre o pudiera ser Que un poco aquí un sería bueno catéter, explicar cuál es un un catéter. grado 1, un grado 2 y un grado 3, ¿no? Sí, correcto, exacto. Y me refiero que pudieran ser en esas complejidades porque en realidad hay toda una subdivisión que está declarada en nuestra Ley General de Salud, donde, por ejemplo, a grandes rasgos, un clase 1 Exacto. es un producto que tiene un contacto superficial con el cuerpo, que es ampliamente conocido o que en realidad está destinado como un producto higiénico o que no representa un riesgo importante para el paciente, en el sentido de que no tiene contacto con fluidos o no penetra la piel o no tiene que permanecer dentro del cuerpo. Y es un ejemplo claro, por ejemplo, los geles antibacteriales que en este momento son como el hit, ese tipo de productos son clasificados como clase 1. Hay otro grupo que son de bajo riesgo y que es Y también esto productos que se implicaría, clasifican. Sí, y perdona que platique también, no, pero esto implicaría que quien está generando estos dispositivos como estos geles antibacteriales de forma casera y vendiéndolos, según la regulación mexicana, está cometiendo un delito, ¿estás de acuerdo? es correcto.
Es correcto, y al ser productos que también tienen un nivel de riesgo bajo o que se pueden comercializar de manera masiva, también es mucho más difícil controlarlos. Sin embargo, seguramente han escuchado estas Quality Alert que ha lanzado la FDA por intoxicaciones de personas que no porque consuman directamente el gel, sino por la aplicación misma tópica, cuando están contaminados con metanol, pues representan una intoxicación para el paciente. Entonces, si bien puede parecer muy simple, un gel antibacterial o un curita o una gasa o cualquier otro dispositivo que nos podemos comprar fácilmente en una farmacia que pudiera ser clasificado como uno o de bajo riesgo, en realidad los requerimientos normativos que les aplican pues tienen sentido para garantizar la seguridad de los pacientes. Cuando vamos avanzando, o sea, si pensamos que un gel antibacterial puede tener ese nivel de riesgo para una persona, en realidad, cuando va avanzando la criticidad de un dispositivo y se vuelve clase 2 o clase 3, quiere decir que está incrementando el nivel de riesgo para el paciente. Un dispositivo clase 3, por ende, sería un implantable o un dispositivo que tiene que permanecer en el cuerpo por lo menos más de 30 días, es decir, puede poner en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, se vuelve mucho más relevante que tengan un control de su seguridad y de su funcionalidad. Lo que yo recomendaría en principio para un emprendedor que busca hacer dispositivos médicos o que busca penetrar en el mercado de dispositivos médicos es de inicio realmente saber qué es lo que está fabricando. O sea, en el momento en el que te vuelves emprendedor, te vuelves especialista en algo. Eres especialista ya sea en tecnologías informáticas, ya sea en dispositivos médicos, ya sea en alimentos. O sea, el hecho de que seas emprendedor quiere decir que te vas a especializar en algo que, que te va a rendir frutos a nivel pues económico a través de la venta de ese producto o de ese insumo o servicio. Por tanto, nuestra responsabilidad como emprendedores es delimitar realmente las fronteras de nuestro producto, de nuestro proyecto desde el inicio, porque entonces un dispositivo médico que no ha sido perfecto, o un insumo para la salud que no ha sido perfectamente identificado desde el inicio, no puede tener un plan de negocios realista. Eso es un hecho, porque nunca vas a poder proyectar todas las implicaciones que tiene poder generarlo, aunque parezca muy simple, aunque puedas hacerlo en tu casa. Y ha sido realmente una de las barreras más grandes porque, por ejemplo, cuando los dispositivos médicos se desarrollan en instituciones educativas, pues en realidad tampoco tienen ese conocimiento regulatorio como para poder hacerlo de manera estructurada o de la manera en la que se tiene que presentar ante la autoridad, eh, de una manera que nos ahorre tiempo y que incluso podamos aprovechar toda la información que se está generando en esas instituciones. Entonces, muchas veces vemos proyectos de nuevos productos o proyectos de soluciones que en realidad nunca llegan al mercado porque se quedan en esa brecha entre la identificación de los requisitos y entre lograr cumplirlos desde el inicio. Entonces, hay que identificar nuestro producto y hay que volvernos especialistas desde el inicio, si no, no va a ser posible. Una vez que medio tienes conocimiento, digamos, ya por lo menos pudiste clasificarlo y entender los requisitos que implica la manufactura y comercialización de tu producto, la verdad es que de todos modos los procesos regulatorios son larguísimos. Entonces, si en un momento dado tú tienes que certificar tu fábrica y luego registrar, te puedes tardar entre 1, 2, 3 o 4 años para poder tener un producto comercial. Va a depender muchísimo de la experiencia del emprendedor, del equipo de trabajo, pero bueno, ahí también podemos hablar de otro gran reto. Difícilmente hay inversiones que tengan un nivel de riesgo tan alto que realmente apliquen a proyectos que no tienen, por ejemplo, registro sanitario. Normalmente las inversiones, o al menos en México, las inversiones todavía están condicionadas a que tu producto ya esté en miras de tener un registro sanitario o ya lo tenga, porque si no es un altísimo riesgo y bueno, ahí también se van frenando posibilidades de desarrollo y posibilidades de emprendimientos. Grandes ideas que se quedan en ideas. Karina, es como siempre un placer escucharte. Creo que esto es algo que le cae increíble a todos los emprendedores que van a querer iniciar en este sector, pues que tengan una idea de todo lo que realmente va a implicar, ¿no? Para que no se encuentren en el camino con el proceso, sino que lo sepan desde el principio y puedan realmente hacer sus planes acorde. Creo que muchos de los que
empezamos emprendiendo en este sector, como yo que comencé a hacer órtesis y prótesis hace como 7 años, no tenía ni idea siquiera de que existiera la COFEPRIS. Entonces, fueron 4 años y medio en mi caso para poder obtener mi registro sanitario y creo que de cuando empecé fue un tiempo que considero bastante adecuado, ¿no? Para cómo ocurre todo esto. Y entonces, pues bueno, que entiendan, que se acercan a los expertos y que podamos ver todo esto. Pero dejando como la dura realidad de la regulación y la reglamentación, me encantaría preguntarle a Rodrigo un poco para que echemos a volar la imaginación. ¿Cómo te imaginas este futuro? A ti que eres tan de ideas así cyberpunk, futuristas de Star Trek, ¿cómo piensas que la tecnología va a impactar el sector salud, por ejemplo, para 2040? 20 años en el futuro con estas tecnologías exponenciales. El micrófono, amigo. Perdón. Puedo imaginarme algo, pero estoy seguro que tal vez en 5 años ya lo podamos ver o incluso ya hasta exista, ¿no? Pero algo que, que me interesa mucho, ¿no? Que se me hace muy interesante es toda la parte de cómo usando la tecnología podemos mejorar algún tema de nuestro cuerpo humano, incluso cómo podríamos incrementarnos capacidades físicas. Y de eso sí me puedo imaginar, pues ya estos famosos cyborgs, ¿no? Que son los hombres máquina, que ya tienen incrustaciones de tecnología, ¿no? En partes del cuerpo. Me acuerdo mucho de un libro de ciencia ficción que leí en los 90, donde hablaban precisamente de, de un tipo de tecnología que en ese tiempo, bueno, del libro, claro, mencionaban que las personas traen unas, unas terminales, unos sockets para que pudiéramos meter nosotros una especie como de USBs. Y esta USB, pues si tú querías saber inglés, pues a lo mejor te metías la USB del inglés. Si querías saber, no sé, matemáticas, pues te metías la USB de cálculo integral o incluso si querías ser un personaje, pues, o digamos que tener como las maneras y las formas de una persona, pues también esa personalidad te la puedes cargar, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnología que pues, se veía, yo lo leí y dije, bueno, esto está padrísimo, ¿no? Muy cyberpunk, muy del estilo del cyberpunk, pero pues hoy en día pues ya existen personas que lo están haciendo, ¿no? Hay un doctor que se llama Kevin Warwick, que este señor lo que hizo es, se insertó un microprocesador en su mano, se hizo una operación, se insertó el micro y ahorita pues con la interacción del cerebro y los terminales nerviosos de su mano, él puede controlar robots. Y eso fue como algo que lo hizo muy famoso por allá de los 2000, pero ahorita el señor lo que está haciendo es que está cultivando, o sea, cultivando neuronas de ratas, y con esos cultivos está creando microprocesadores. Y ahora esos microprocesadores, pues los están usando para metérselo a un robot. Están haciendo para los que sepan de electrónica, un Arduino, que es una tarjeta electrónica programable, muy accesible del mercado. Y lo que señor está haciendo eso precisamente para desarrollar robots. Entonces, pues estas neuronas crean las conexiones, la sinapsis. Entonces, es prácticamente un cerebro muy básico con terminales para que lo puedas conectar con algún aparato electrónico, como en este caso estos robots, y pues tienen un aprendizaje, ¿no? Que es pues mucho de lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Aprendizaje automático. Entonces, sin embargo, bueno, otro caso es Elon Musk con su compañía Neuralink, que precisamente está buscando pues hacer estas implementaciones en el cerebro para que pues podamos interactuar con máquinas, ¿no? O incluso pues transferir pensamientos entre personas, etcétera, etcétera.
Pero independientemente de todo esto, pues yo sí me imagino pues ya personas con pues integración de tecnología a más alto grado, de tal suerte que pues podamos tener pues un cuerpo completamente sintético y pues el cerebro pues todavía que siga siendo humano, ¿no? Y eso entre comillas, porque a lo mejor ya tiene algún tipo de microchips implementados para que aumente su potencial cerebral, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo sí me puedo imaginar en este tipo de cosas. Yo sí me puedo imaginar también, pues todas estas, cápsulas o estaciones médicas que vemos mucho en las películas y que se mencionan mucho en la ciencia ficción, donde pues una persona se reacuesta y prácticamente pues te da el análisis del problema que tengas y en ese mismo momento pues te puede implementar algún tipo de vacuna, algún tipo de fármaco, etcétera, etcétera, y es totalmente automatizado, ¿no? Lo que también pues nos deja ver, porque esto sí está sucediendo, es que pues ahora digo, con todo el respeto a los doctores, a los médicos, pero pues tal vez ahora las personas que operen estos equipos no tienen que ser tan especialistas de algo, ¿no? Porque ya prácticamente la máquina lo hace completamente. Entonces, desde el punto de vista pues, que no es positivo, es que pues a lo mejor ya no tengamos que emplear como más personas de ese tipo, que tampoco no está tan padre, ¿no? Y es algo de lo que nosotros siempre buscamos, no, pues no irnos hacia allá, ¿no? Lo que buscamos es generar empleo. Pero son cosas que me imagino, o sea, y no sé si alguien más quiera comentar algo. Está súper bueno y en esa parte me da muchísima curiosidad qué es lo que Gerardo opina de cómo la tecnología y sistemas de diagnóstico pueden intentar sustituir a los médicos y en especial porque él tiene muchísima experiencia porque está desarrollando un sistema de entrenamiento médico en el que se busca que a través de visión computacional se pueda evaluar al técnico para mejorar sus capacidades. Entonces, no sé qué opinas tú, Gerardo. Así es, ahí. Pues sí, bueno, primero estoy de acuerdo con todo lo que han platicado tanto Karina como Rodrigo. Creo que podríamos seguir avanzando rápidamente si hubiera más interacción entre todos los miembros de la comunidad, tanto científica como de salud, para poder pues mejorar nuestras cadenas de relaciones y poder platicar estas ideas ya como más formal en otros aspectos. Eh, También creo que antes de entrar a lo que me preguntas ahí, uno de los principales problemas que hemos tenido es que la investigación en México como que muchas veces nos ha salido como una investigación muy cara, una investigación que por lo general está enfocada para resolver pequeños, pues, o más bien como colaborar en pequeños avances en cuanto a las enfermedades o en cuanto por ejemplo, a la ingeniería genética, a la molecular, pero pocas veces como que se enfoca a generar ingresos para una comunidad. Entonces, generalmente en México el problema es que siempre hacemos como manufactura de los insumos médicos más que una creación de nuevos productos que nos pudieran estar llevando a avanzar la tecnología y a pensar ya en este tipo de situaciones como las que están platicando de los robots sustituyendo un poquito quizá, por ejemplo, al cirujano o a otro tipo de especialistas médicos. Y en cuanto a lo que estábamos platicando también de cómo te imaginas quizá el mundo en algunos años, bueno, en oftalmología, que es mi rama particular, ya vemos también algunos de los avances que prácticamente pensábamos que iban a tardar mucho tiempo en llegar y que ahora los estamos viendo, por ejemplo, con los lentes estos de Google que sacaron para los pacientes ciegos y que puedan ayudar a reconocer diferentes estructuras. Entonces creo que la investigación, sobre todo la tecnología se está enfocando ahorita en la oftalmología a ayudar a este tipo de pacientes, a los pacientes ciegos, a recuperar la visión, la movilidad y todo eso, y eso ya es una realidad, ya prácticamente lo tenemos al alcance de nuestros pacientes. Y bueno, en cuanto a la educación médica y la tecnificación, por así decirlo, de los procedimientos, creo que es una realidad. O sea, creo que realmente el médico, y por eso es bien importante actualizar nuestra forma de enseñanza, y creo que ahí hemos fallado nosotros. Cada vez más vamos a ver que ciertos procesos se sustituyen por máquinas o por robots. En oftalmología, vuelvo a mi zona de confort,
También lo vemos, por ejemplo, en la cirugía refractiva para quitar lentes, para operar miopía, astigmatismo, hipermetropía. Prácticamente basta con tener un entrenamiento técnico y poder pues hacer algunos cálculos sobre una máquina, porque la máquina realmente es la que genera todo el tratamiento del paciente. Entonces, son procedimientos mucho más reproducibles y mucho más seguros en la mayoría de las ocasiones. Creo que esto va a seguir pues creciendo y va a seguir aumentando y hay que estar preparados para ello. No, no, definitivamente no sustituye al ser humano, pero sí debemos de estar preparados para compartir ciertos campos que nos pueden hacer mejores médicos y pues seguir con esa tecnificación para tener mejores resultados. Nosotros en el Hospital de la Luz lo que estábamos haciendo o que estamos trabajando es en un simulador de cirugía palpebral, en un simulador que nos ayuda a evaluar a los médicos residentes, que son los médicos que están en entrenamiento, para poder calificar sus técnicas quirúrgicas y poder mejorar las mismas sin que se someta primero con un paciente, ¿no? La enseñanza tradicional siempre había sido al revés, siempre teníamos al residente o al estudiante de medicina que pasaba directamente de los libros al paciente. Y esto pues es lo que ha muchas veces generado ciertos problemas, sobre todo a nivel de la salud pública. Entonces, ahorita la idea es desarrollar este tipo de simuladores quirúrgicos que nos puedan generar un entrenamiento y una experiencia muy real, que nos puedan acercar muchísimo a la experiencia prácticamente que tendría un cirujano durante el procedimiento y de esta forma mejorar la curva de aprendizaje de nuestros residentes y de nuestros estudiantes para que puedan llegar a tratar a pacientes de una forma mucho más segura. Entonces, pues creo que aquí hay toda una oportunidad. Estamos tratando de implementar también la parte de inteligencia artificial, que también creo que viene muy, muy fuerte en los próximos años, para poder evaluar estas técnicas, sobre todo utilizando estos modelos que ya no requieren de un paciente. Súper interesante, doctor. Creo que fue un panel muy, muy interesante para los fanáticos de la tecnología y que están interesados en estas áreas de emprendimiento y el área de la salud. Creo que fue muy útil escuchar este panorama futuro y ver desde los distintos ámbitos de la industria, de la parte hospitalaria y desde la parte regulatoria con toda esta información súper increíble que nos compartió Karina. Y pues bueno, eso viene resumiendo este panel de las tecnologías exponenciales en el sector salud. Para cerrar, quisiera retomar un poco los comentarios que hizo Rodrigo respecto a las interfaces cerebro-máquina. Es algo que está muy relacionado a mi tema, por algo mi seudónimo es @elhombrerobot, y es que justamente yo me dedico a controlar manos y piernas robóticas que se usan para ayudar a personas a sustituir, a poder recuperar las capacidades perdidas después de una amputación, que es diferente a lo que hace Rodrigo, que intenta incrementar las capacidades de las personas, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo estas tecnologías acaban siendo muy, muy parecidas. Nosotros nos hemos dedicado a desarrollar un sistema de prótesis robótica que se controla a través del pensamiento, a través de una tecnología de electroencefalografía portátil, que es extraordinariamente simple, pero que un poco por la parte, como bien decía Rodrigo, de pues los intereses monetarios de grandes empresas, pues no ha sido tan interesante para ellas desarrollar dispositivos médicos de bajo costo para la realidad latinoamericana, y eso es algo que nos está tocando los emprendedores, y yo he tenido la fortuna de conocer a un montón de personas súper apasionadas en hacer este bienestar social una realidad tangible y que se está encargando no solo de desear que las cosas pasen, sino que se está encargando de hacerlas realidad. Entonces, estas interfaces cerebro-máquina, como ya están llevadas a otro nivel, ¿no? Lo que nosotros hacemos es no invasivo, con electrodos fuera de la cabeza, pero ya el señor Musk se está encargando de, a través de Neuralink, como se mencionaba, ¿no? De poner estos electrodos ya dentro del cuerpo de las personas, y esto va a tener muchas implicaciones regulatorias que yo creo que, salvo mejor opinión de Karina, seguro nos vamos a quedar atrás, ¿no? Porque ¿qué va a pasar cuando puedan transmitir cosas de forma involuntaria a tu cabeza, ¿no? Hay en ciencia ficción como los sueños dejaron de ser sueños de las personas, sino que en algún momento se convirtieron en publicidad que no te podías saltar, ¿no? Entonces, es curioso que tengamos que tener en estos días esta conversación de algo que nos va a seguir afectando en el futuro y que siempre creímos que
pues que el futuro no nos va a alcanzar, que son cosas de ciencia ficción que a lo mejor pasan 1000 años en el futuro, pero que no nos va a tocar mientras estemos vivos. Pero pues les recuerdo a todos aquí, bueno, no a toda nuestra audiencia por la parte, pero a los que todavía somos millennials, a los que no son centennials, etcétera, pues nos tocó nacer en un mundo en el que pasamos la infancia sin internet y pasamos de un mundo sin internet a tener robots en Marte, a que en mi ramo de especialidad, que son las prótesis, a que no dejan correr a personas con prótesis contra Usain Bolt en las Olimpiadas, porque les ganarían con suma facilidad. Entonces, vivimos en una época muy interesante del mundo actual y pues gracias a todos por escucharnos y es hora de encargarse de generar esa innovación que va a cambiar el mundo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia de Healthland at Home.